Vamos a leer donde leímos ahora 8 días, Mateo 24:3. Estamos hablando entonces de las señales. Y bueno, estuvimos hablando un panorama así un poco amplio acerca de los tiempos que han de venir y de lo que falta respecto al cumplimiento profético de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su regreso, su reino y el tiempo del fin. Ok, ¿qué dice Mateo 24:3? Ya lo encontró. ¿Sí? ¿Qué dice en su Biblia, hermano? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Y recordemos que son dos cosas distintas, tanto la venida del Señor como el fin del siglo, que también se traduce como el fin del mundo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tocar algunas señales que empezamos hoy. Ya hablamos ahora 8 días respecto a que esperamos el regreso de Cristo. Amén. Y yo creo que nos podemos hacer una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Estamos preparados para recibir a Cristo? ¿Qué podemos responder a esa pregunta? Si esta fuera la mañana en que el Señor Jesucristo se manifestara al mundo, o esta fuera la mañana en que nosotros fuésemos arrebatados, ¿estamos nosotros preparados para estar delante de su presencia? ¿Ah? Es algo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? ¿Estamos preparados para estar delante de la presencia de nuestro Dios? Porque es algo que sí o sí va a venir. Amén. En cualquier momento, y es lo que estamos esperando. Que el regreso del Señor viene pronto. Gloria a Dios. ¿Cierto? Bueno, por eso nosotros, hermanos, tenemos que vivir pensando en esto. Aunque nosotros vivimos, mira, alguien decía que uno tiene que vivir esta vida con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo, ¿cierto? Porque estamos en el mundo y tenemos que interactuar con el mundo, ¿cierto? Tenemos que interactuar con el mundo, es una cuestión que nos toca, pero que nuestro pensamiento esté siempre en el Señor. ¿Sí? Esa es la voluntad de Dios, que nuestro pensamiento esté siempre en el Señor, en su regreso. Y aunque estamos en el mundo y aunque interactuamos con el mundo, la voluntad del Señor es que cada día pensemos en Él y en su regreso. ¿Sí? Que cada día suspiremos por su regreso. Lucas 16:26 dice así, y voy a leer hasta el verso 30. Además de todo esto, 17, es 17, vamos al 26, sí. Capítulo 17, verso 26 dice: Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, hermano, mira, acá hay una cuestión que el Señor nos llama a observar. Y de los días de Noé o la situación con Lot, ¿sí?
Pero aquí lo que es importante observar es algunas cosas que el Señor nos manda a observar. Dice que en los días de Noé comían, bebían y se casaban. Oiga, y se daban en casamiento. Pregunta, ¿es esto malo? Comer, beber y casarse. ¿Será malo? Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pregunta, ¿es eso malo? Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. No, no son cosas malas, son cosas que se pueden hacer. Pero ¿por qué el Señor nos dice, mira, así como en los días de Noé que hacían estas cosas, o como en los días de Lot, va a pasar cuando yo vaya a regresar? ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque, hermanos, lo que nos está el Señor mandando observar es una generación totalmente materialista. Una generación que no tiene tiempo para Dios. Que tiene tiempo para comer, tiene tiempo para beber, tiene tiempo para casarse, para dar en casamiento, tiene tiempo para comprar, para vender, para plantar, para edificar, pero para Dios no hay tiempo. ¿Me hago entender? Y la Biblia dice que así será en los días antes que el Señor regrese. Las personas estarán ocupadas en sus pensamientos y en sus corazones en todas estas cosas, menos en Dios. Y el Señor sigue preguntando, ¿habrá algún entendido que entienda estas cosas? Porque Dios debe ser nuestra prioridad. La Biblia llama a estas cosas añadiduras. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto les será añadido, dijo el Señor. Pero cuando el ser humano pone lo material sobre lo espiritual, está mal. ¿Sí? Está mal. Y es lo que nos quiere decir aquí el Señor. Porque muchas veces inclusive se ve en la misma iglesia, ¿cierto? Que si hay tiempo para Dios, le doy algo de tiempo. Si no tengo tiempo, no puedo porque estoy ocupado, ¿cierto? Y nos comprometemos arduamente con muchas cosas y a veces con Dios nos da dificultad. Bien, la palabra de Dios dice que así era en los días de Noé y así eran los días de Lot. En que la gente comía, bebía, esa era su prioridad, ¿cierto? Comer, y para comer pues se necesita dinero, entonces hay que salir, hay que conseguir dinero para beber también, para casarse también, porque casarse no es barato, ¿cierto? Eso, la fiesta, eso se va un poco de plata, para darse en casamiento, dice, plantaban, bebían, plantaban, edificaban, compraban, y para todo eso se necesita dinero, ¿cierto? Entonces el mundo está hoy día enfocado ¿en qué? En el dinero. En cómo consigo esto, cómo consigo aquello, cómo consigo lo otro. Y el problema es que se olvidan de aquel que da el poder para hacer las riquezas. Porque eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Ten cuidado, le dijo a su pueblo Israel, ten cuidado. Cuando Dios te haya introducido a la tierra que te prometió y te prospere, ten cuidado de llevarte por el malvado pensamiento de decir que estas cosas las hiciste por tu fuerza. Porque el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas. ¿Sí? Amén, 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 amén. Entonces, hermanos, una de las señales es eso, que nos muestra aquí entonces el Señor. Un mundo que no tiene tiempo para Dios. Para Dios. Y qué bueno que es uno encontrar un corazón entendido. Uno a veces sale y le comparte a una persona, lo invita y le dice, no, mira que es que mañana no tengo tiempo, es que mañana tengo aquello, es que tengo que hacer esto. Y hay que hacer un sinfín de cosas. Y a Dios, pues, si nos queda tiempito por ahí, le damos. Sin embargo, ignoran
el verso 29 del capítulo 17 de Lucas, que dice que mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, es un pecado grande uno no tener en cuenta a Dios. De hecho, mire que la razón del deterioro moral de esta sociedad es no tener en cuenta a Dios, y lo dice Romanos. Dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, de modo que cambiaron el uso natural, el varón, ¿sí?, con varones y las mujeres con mujeres. ¿De dónde proviene este desenfreno y este pensamiento torcido que la Biblia no respalda de ninguna manera? Proviene de no tener en cuenta a Dios. Amén. Entonces, por eso Dios los entrega también a una mente reproba. Una mente que no es capaz de diferenciar entre el negro y el blanco. Ese es el problema con el ser humano, que se sumerge en la oscuridad. ¿Por qué Dios lo entregó a la oscuridad? Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios. Hermanos, y que el Señor nos libre, que el Señor tenga misericordia de nosotros como iglesia, porque el mundo está en esa condición, pero si nosotros como iglesia caemos en ese problema, entonces ahí se cumple lo que dice el Señor: si la luz que hay en tus ojos son tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? Si nosotros, hermanos, en medio de nuestro quehacer no posicionamos a Dios como nuestra prioridad, nosotros vamos a ser arrastrados también por este mundo de afanes, este mundo de desenfrenos, este mundo de materialista que todo lo apoya en la adquisición. Una persona próspera, según el mundo, es una persona que tiene un numerito con bastantes ceros en su cuenta, ¿cierto? A eso le llaman prosperidad. No importa qué tipo de familia tenga, no importa cómo se los haya conseguido, lo que importa es que tiene y es próspera. Eso dice el mundo. Pero la bendición del Señor es la que enriquece. Amén. Y no añade tristeza. Amén. Amén. Entonces, esto es importante, hermanos, y creo que es una cuestión de uno reflexionar, porque el Señor nos dice: observen los días de Noé. Y miren que, como les decía ahora, menciona cosas que el Señor nos hubiera podido decir. Miren los días de Noé: había violencia, había robo, había injusticia y se destruían unos a otros. Pero no nos dice eso el Señor. Lo que nos dice es: miren los días de Noé, cómo comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Miren a Lot, cómo compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y son cosas de la vida diaria. Pero lo que el Señor quiere decirnos, hermanos, es: tengamos cuidado de dejarnos absorber por este mundo y no tener nuestro corazón y nuestra mente en el cielo, que es donde debe de estar, ¿cierto? Y como dijo Pablo, que aunque andamos según la carne, ¿cierto?, porque andamos en un cuerpo de carne y hueso y vivimos en un mundo que es económico, obviamente, y que necesitamos tener parte en ese sistema mientras estamos aquí, que no se nos olvide, dice la palabra, que somos peregrinos. Amén. Y extranjeros, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén, gloria a Dios. Sí, entonces, que cada mañana, hermanos, pensemos en el Señor y suspiremos por su regreso. Porque cuando uno, hermano, lo agarra a este mundo, lo último que uno piensa es que el Señor viene. Y cuando le hablan de la venida del Señor, uno se llena de miedo. Eso pasa cuando a uno lo agarra el mundo, ¿cierto? Porque cuando un cristiano no está bien parado en las cosas de Dios, le tiene miedo a la venida del Señor, ¿cierto? Amén. Así como cuando un hijo es bien o ha hecho unos daños bastante feos en la casa, le dicen: ahí viene el papá. Sabe que lo que viene es castigo, ¿cierto? Entonces es importante, hermanos, que meditemos en esto y que aunque andamos en el mundo, porque estas cosas las hacemos, ¿cierto? Porque comemos, bebemos, uno no puede decir: no, porque yo no soy cristiano, entonces no voy a comer, porque
La Biblia dice comían y bebían, entonces no voy a comer ni beber, pues te vas a morir, ¿cierto? No me voy a casar. No, lo que el Señor nos quiere decir es, hombre, su corazón debe estar en el cielo, ¿sí? Y que estas cosas tengan su lugar, pero nunca el primero, nunca, ¿sí? Nunca debe tener el primer lugar este afán, porque hermanos, yo creería que hoy más que nunca el celo del Señor arde por su pueblo, ¿cierto? Y yo creería que hoy más que nunca el celo del Señor está encendido contra nosotros. Y vamos a procurar terminar este mensaje hoy. Es más, yo creo que lo voy a sintetizar y tal vez yo no hable de otras cosas que iba a hablar, pero tal vez lo quiera sintetizar, hermanos, de la siguiente manera. Porque la Biblia dice que Dios es Dios celoso, ¿sí? Celoso en un sentido de celo santo, ¿cierto? Porque hay un celo que es santo. ¿Y cuál es el celo que es santo? El celo que Él no nos quiere compartir con otro. Porque si a mí mi esposa me dice, mira, yo me voy a casar contigo, pero de lunes a miércoles soy tu esposa y no me comprometo hasta el fin de semana, ¿cierto? O al contrario, si yo le digo, mira, nos vamos a casar, pero yo te voy a ser fiel miércoles, sábado, domingo y lunes, esos otros 2 días me los dejo para mí. Entonces, uno no quiere eso. ¿Por qué? Porque uno tiene un celo por su pareja, es decir, no, o sea, si me caso contigo vas a ser mío o vas a ser mía, no quiero compartirte con otro, no quiero que vas a estar con otro tal día y con no, porque eso no está bien. ¿Me hago entender? Bueno, pues así es Dios con nosotros. Él no nos quiere el lunes o martes de Él y el resto de la semana quién sabe de quién. ¿Me hago entender? Y hoy más que nunca, hermano, eso ocurre en nosotros como pueblo del Señor, y creo que el celo del Señor se enciende por eso. Porque es que le guardamos fidelidad a tantas cosas y a Él nos da dificultad. Y a Él nos da lidia. ¿Sí ves? A Él no estamos a raya. Ahí es donde el celo del Señor se enciende. Cuando yo le puedo madrugar a tantas cosas, pero al Señor no. Cuando yo puedo hacer aquello, pero al Señor no. Cuando por hacer aquello llevo frío, pero cuando es para el Señor, no. ¿Me hago entender? Entonces el Señor ve esas cosas y ahí se enciende su celo, porque entonces le estamos dando lo íntimo de nosotros a otro o a otra que no es Él. Y Él, la Biblia dice que a Él no lo podemos engañar, ¿cierto? Uno se puede hasta engañar a uno mismo. Mira cómo es la vida de tremenda, ¿no? Hay gente tan mentirosa, tan profesional para mentir, que a lo último ellos mismos se creen las mentiras. ¿No se ha llegado usted a topar con una persona así? Yo conozco personas que ellos dicen una mentira, pero ellos están convencidos que es verdad. Y es porque ya la han dicho tantas veces que ya ellos mismos se la creyeron, ¿sí? Hermano, uno se puede hasta engañar a uno mismo. La Biblia dice que el que se cree ser algo sin serlo, a sí mismo se engaña. Y es tremendo porque hay gente que se cree algo sin serlo. ¿Sí ves? Y uno se encuentra gente que se cree esto, se cree aquello, se cree lo otro. Y uno dice, hombre, realmente este fulano está engañado porque él no es eso. ¿Sí ves? Esta persona está engañada porque él no es eso. Y lo que dice la palabra de Dios es el que se cree ser algo y sin serlo se está engañando a sí mismo. Entonces, y yo creo que engañar a los demás es malo. De hecho, la Biblia dice maldito el que engaña. Pero no hay nada más triste que uno engañarse a uno mismo, ¿cierto? O sea, uno engañarse a uno mismo es triste. Sin embargo, la Biblia dice que a Dios nadie lo puede engañar. Amén. ¿Sí? Uno engaña aquí, uno puede engañar allí, uno se puede engañar a uno mismo, pero a Dios nadie lo puede engañar. La Biblia dice que sus ojos son como llamas de fuego. ¿A dónde no nos verán los ojos del Señor? Y los ojos del Señor, mis hermanos, ven inclusive lo más secreto de nuestro corazón, lo que nosotros mismos no podemos ver. Porque es que hay cosas, hermano, que uno no puede ver. Mire, yo les cuento algo, ¿sí? Por allá en 1974 se hizo un experimento, una socióloga creo que fue,
interesada en la conducta humana y eso, creo que se llamaba Marina Abramovic, 1974. Quiso hacer un experimento y convocó gente normal, como todos, ¿sí? Los citó en un salón y vinieron y estaban ahí, y ella dijo, bueno, el experimento consiste en lo siguiente. Creo que eran 8 horas, me parece, 8 horas, creo, 8 o 6 horas, donde ella dijo, soy un objeto, pueden hacer conmigo lo que ustedes quieran. Y se puso un letrero abajo que decía, todo lo que me hagan, yo me hago responsable, ¿sí? Y se paró ahí, sin decir una palabra, se sentó, puso el letrero, y era un experimento. Según el experimento, las primeras 2 horas nadie hizo nada, pero después empezaron a acercar curiosos, ¿sí? Tomaban lápiz porque había una mesa con lápices, con flores, había hasta un arma, ¿sí? Un arma. Y empezaron a acercarse y la rayaban, ¿sí? Y así siguieron pasando las horas. Después empezaron a quitarle la ropa. Habían hombres, había mujeres, ¿cierto? La desnudaron. Ella no hacía nada porque era parte del experimento. Y empezaron a maltratarla, ¿cierto? Al final alguien tomó el arma y la iba a matar con esa arma. Y ahí obviamente pues se abortó ya el experimento, alguien intervino también y ya se tuvo que detener ahí todo. Pero al punto, hermanos, donde quiero llegar es, uno no sabe qué maldad hay en el corazón del hombre, ¿sí ves? Y era gente que cualquiera podía ser vecino de al lado y decir, tan buena gente, pero cuando se quita el freno, por eso la ley es un freno, ¿sí? La ley es un freno y a veces hay quien no entiende esto de la ley, de la gracia, y que es que estamos bajo la gracia y que no hay ley, y a veces no se entiende esto en cuanto a la vida cristiana. Pero hermanos, muchas veces nosotros tenemos que vivir bajo la ley, así estemos bajo la gracia, porque a veces Dios tiene que ponernos freno. Y la ley es un freno al ser humano. La ley es un freno, ¿para qué? Para frenar su maldad. Y uno cree a veces que es que yo soy buenito. Pero supongamos y quitemos la ley de esta ciudad, quitemos al intendente, quitemos las leyes, quitemos a tránsito, quitemos la policía, dejemos esta ciudad sin ley. Y visitémosla dentro de 15 días o un mes. ¿Cómo podemos encontrar esta ciudad? Pues se puede dar cuenta uno que el vecino que era tan buena gente ya no es tan buena gente. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar? Uno se puede engañar a uno mismo, a Dios no. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que el Señor dice en cuanto a las señales del fin, y a veces nosotros decimos, para mirar las señales hay que mirar la política, para mirar las señales hay que mirar a Israel, para mirar las señales hay que mirar a Europa. Hermano, hay una señal que es muy importante mirar, y es mirar a la iglesia. Hay que mirar a la iglesia también, porque la iglesia es una señal muy importante, ¿sí? Y eso es lo que quiero que hablemos hoy, esta señal de la iglesia, porque la iglesia, nosotros a veces nos sembramos en un pensamiento que nosotros vamos a ser quitados de este mundo sin perder ni una uña, porque Dios no va a permitir que el enemigo toque un pelo nuestro. Vamos a observar esa posición teológica, hasta dónde es precisa y hasta dónde no. ¿Por qué? Volvemos al punto, porque Dios es celoso. Y resulta que nosotros somos su amada, dice la Biblia. La iglesia del Señor es su novia. Esto es un misterio. Así como el hombre y la mujer se hacen uno cuando se casan, la Biblia dice que Cristo se va a casar con la iglesia para formar una sola entidad. A eso llamamos un Cristo corporativo, una sola entidad capaz de gobernarlo todo, ¿cierto? Y Él nos cela, y en su celo, vuelvo y les digo, es un celo santo, ¿cierto? Es un celo santo. Un celo santo es un celo con sentido. Es decir, que si yo veo que estoy con mi esposa en un almacén, ¿cierto? Voy a comprar algo y llega el tendero ahí y le va a pasar y le toma la manito y se la soba así, pues a mí no me va a gustar, ¿cierto? Y ya yo voy a intervenir y a decir, mira, por favor, respete. ¿Sí? Y eso es un celo santo, un celo que tiene sentido, un celo que ella es mi esposa y yo
la voy a defender, ¿cierto? O al contrario, ¿sí? Bien, Dios no quiere que el mundo nos sobe la manito, ni la orejita, ni la lengüita, ni nada. Sin embargo, pasa. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Cómo pasa? Vuelvo y les digo, cuando le ofrecemos al mundo, o le ofrecemos... Ahora, mire, a ver, es importante entender algo. ¿Qué es ser mundano? ¿Alguien del mundo? Alguien que... Practica las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las cosas del mundo, hermanita María? Pues hay muchas. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo... ¿Cómo comprar? Es del mundo. No. Mire, ahí es donde está el punto, mire. Ahí es donde está el engaño que a veces nosotros caemos, ¿sí ves? A veces nosotros creemos que mundano es una persona pecaminosa. No necesariamente, ¿sí ves? Ahora, por eso mire, verso 28, estamos en Lucas 17, ¿cierto? Capítulo 17, verso 28 de Lucas. Está hablando de las señales. Entonces dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¡Wow! ¿Esto hacía esa gente? Sí, pues eso hacen hoy día también todo el mundo, ¿cierto? También comían, bebían, plantaban, edificaban. Mas el día en que salió de Sodoma Lot, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Señor, los destruiste por comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar. No, lo que pasa es que, como decíamos ahorita, nunca tuvieron en cuenta a Dios. Su prioridad fue estas cosas. Y eso es lo que se llama uno ser mundano. Cuando uno permite que el mundo sea el primer lugar en mi corazón. ¿Sí? ¿Y qué es el mundo? El mundo es lo que está diciendo aquí. Y podemos anexar muchas más cosas, ¿cierto? Comer, beber, plantar, vender, edificar, estudiar, trabajar. Todo eso es el mundo. Porque hace parte de esta vida. Casarse, eso inclusive hace parte de esta vida y del mundo. ¿Por qué? Porque yo no puedo inclusive permitir que mi matrimonio sea primero que Dios. Yo no puedo permitir que mi esposa sea primero que Dios tampoco, ni que mi esposo sea primero que Dios. Por eso es donde dice la Biblia, el que no deja padre, madre, hijos y hasta esposa mencionas, ¿cierto? Por causa mía. ¿Cómo así? Entonces tengo que dejar la esposa por causa del Señor. No. Sino que hay momentos en que una persona se entrega a Cristo y la esposa le dice, evangélico no quiero, yo lo dejo. Escoja a la iglesia o a mí. Ha pasado. O al contrario. Hay mujeres que se entregan al Señor y el marido les dice, yo no quiero evangélicas. Usted verá, escoja a la iglesia o escoja a mí. Ahí es donde se prueba la persona. Y si su primer lugar es su esposo o su esposa, Cristo dice, no es digno de mí ni de mi rey. ¿Me hago entender? Entonces, nada puede ocupar el primer lugar aparte de Dios en nuestra vida. Cuando algo ocupa ese primer lugar, el Señor nos cela. Porque Él no quiere eso. Porque Él no quiere un cristiano que diga, no, es que mi esposita no quiere ir al culto, entonces yo no voy a volver a la iglesia por darle gusto a ella. O es que mi esposita no quiere que yo sea cristiano, entonces yo no voy a buscar a Dios, no, porque ella no quiere que yo sea cristiano, yo me voy a quedar así mundanito. Pues a Dios no le gusta eso, ¿cierto? ¿Me hago entender? Amén. Y así con todo. Entonces, no es lo mismo, hermano, el pecado que el mundo, son cosas distintas, ¿sí? El mundo es todo lo que está relacionado con esta vida. Todo. Por eso Pablo cuando habla del matrimonio dice, los que se casan tienen aflicciones de esta vida y se preocupan por las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, porque eso son cosas del mundo. Ahora, no son cosas pecaminosas, no. Vuelvo y le digo, estas cosas no es que sean malas, comer, beber, entonces no comemos, pastor, porque la Biblia dice que comían... No. No compramos ni vendemos. Hay que comprar y hay que vender. Eso hace parte del mundo, ¿cierto? Lo que Dios no quiere es que nosotros centremos allí nuestro pensamiento y corazón y Dios por ningún lado, ¿sí? Eso es lo que se llama una persona mundana, una persona que su corazón está lleno de mundo, que si le hacemos una radiografía a su corazón está pensando es en esto, aquello, en negocio aquí, esto, lo otro, aquí,
pero nunca en Dios. Dios no está por ningún lado. Buscamos en el corazón, escarbamos en cada rincón y Dios no está. ¿Sí? O sea, está lleno de mundo. Nosotros vivimos en el mundo. Mira, el pueblo de Israel, una de las cosas que ellos tenían que hacer era lavarse en los pies. Y es una práctica que nosotros la aplicamos espiritualmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el desierto, y el desierto representa el andar en el mundo. Egipto representa el mundo cuando uno es del mundo, pero ellos salen del mundo, pero siguen en el desierto, y ese desierto representa nuestro andar en el mundo. Y cuando uno anda en el mundo, uno se mugra los pies con el mundo, porque es normal. Pues estamos en el mundo, pero lo que la Biblia nos dice es que cada día lavemos los pies del mundo, ¿cierto? Mira, hermano, cuando uno tiene la mente tan absorbida por esta vida, uno ni ora. Créame que así es. Uno se va a orar y uno ni no está pensando en esto, aquello, lo otro. Las cuentas no me dan, el cálculo no me cuadra. Estoy descuadrado. Y ni ora. Seguro. La mente está en otra parte, el corazón está en otra parte. Y ahí es donde el cristiano tiene que sacudirse y decir, hay que echarle agua a los pies, porque el mundo como que no. O sea, no podemos permitir que el mundo ocupe el lugar de nuestro Dios, porque ahí viene el celo. Entonces no podemos permitir que al mundo le podamos dar esto, pero a Dios no. Que al mundo le podamos dar nuestro mejor tiempo, a Dios no. Que al mundo le demos nuestra fuerza y nuestro vigor, pero a Dios no. Porque estoy cansado, porque tengo pereza, porque tengo sueño, porque hace frío. ¿Sí? Pero al mundo le metemos el hombro con toda. Dios ve y nos sé. ¿Me hago entender? Ahora, si usted lee los profetas mayores, ¿cierto? Como Isaías, como Jeremías, ellos fueron profetas que profetizaron, particularmente Jeremías profetizó mucho acerca de la cautividad, ¿cierto? Y una de las cosas que el Señor habla a través de los profetas era su ardiente celo por Israel. De hecho, dice la Biblia que Dios le dio carta de divorcio. Miren lo tremendo. Uno dice, ¿cómo? Sí, a la rebelde Israel. ¿Por qué? Porque se acostaba con cualquiera en los montes, dice el Señor. ¿Cómo así que se acostaba? Sí, ellos buscaban otros dioses, y esos dioses había algo que se llamaba como la prostitución sagrada, que era que en los montes habían prostitutas al servicio de Acera y de las diosas aquellas, donde atendían a los hombres que iban a ofrecer culto, ¿cierto? Y el Señor llamaba a su pueblo prostituta. Y Él le dice, mira, en lo único, le dice el Señor a su pueblo, que eres diferente a una prostituta, es que le pagas a los que se acuestan contigo, en vez de recibir dádivas. Y el Señor le habla duro a su pueblo, ¿sí? Pero también Él le dice, te purificaré. Y allí es donde queremos llegar, hermano, porque Él le dice a su pueblo, te purificaré, y no como a la plata, sino en horno de aflicción te meteré. Y el Señor lo dijo a Israel que la iba a purificar, y el Señor lo va a hacer, y lo ha hecho, ¿cierto? Y todavía falta perfeccionar su obra en ese pueblo, pero nosotros, hermanos, también somos pueblo de Dios. Y el mismo Dios que purifica a Israel nos purifica a nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos para Él. Pero la iglesia va decayendo. ¿Cuáles son unos de los elementos que hacen que la iglesia decaiga? El mundo. El mundo y el acomodarse. Dicen que los teólogos, ¿no?, que las 7 iglesias citadas en Apocalipsis representan 7 periodos proféticos de la iglesia en el mundo. ¿Sí? Y tiene mucho sentido. Ahora, para nuestra sorpresa, ¿cuál es la última iglesia? La Odisea, ¿cierto? Hay 7 iglesias, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, realmente el libro de Apocalipsis va dirigido a 7 iglesias, ¿cierto? Que es a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿Y cuál es la otra? Esmirna. 7 iglesias. La última es la Odisea. Ahora,
los estudiosos de la palabra dicen que estas 7 iglesias representan 7 periodos proféticos a través de los cuales va a vivir la iglesia antes que Cristo regrese. Y en la última iglesia a la que se habla es la iglesia de la Odisea. Dice así, capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis. Dice, a ver. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Gracias. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tremendo, ¿no? Ahora, mire, que tiene mucho sentido en que sea el tiempo profético del final, porque dice: tú dices que eres rico. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Tiene sentido. ¿En qué forma, hermanos? En que es verdad. La iglesia cristiana hoy es rica, hablando en el término de dinero. Y no es malo, malo es lo que viene después. O sea, la Biblia dice que la sabiduría y el dinero sirven para todo, excepto pues que la sabiduría excede al dinero en que da vida a sus poseedores. Ahora, el problema es que cuando empieza el dinero a venir, empieza a apoyarse también la confianza en él y empieza el mundo a llenar nuestro corazón. Entonces tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Para qué oro si no tengo necesidad? Puede llegar a pensar la iglesia. ¿Para qué voy a ayunar o voy a sacar un día de ayuno? ¿Qué voy a clamar y voy a llorar? ¿Para qué? Si tengo todo lo que necesito. Que venga, Señor, regrese. Porque la Biblia dice: el que oiga, diga ven. El espíritu y la novia dicen ven. Cuando oréis, decid: Padre, venga a tu reino. Pero ¿para qué voy a orar, Señor, que venga a tu reino? Si estoy bien, si tengo dinero, si tengo una cuenta, si no me falta nada, si estoy comodito en el mundo. ¿Para qué? No necesito que vengas todavía. A ese punto puede el mundo llevar a la iglesia a pensar. ¿Me hago entender? Entonces, tú dices que eres rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Recordemos el verso 20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y mire lo tremendo, lo que hablamos en la vigilia, ¿cierto? Que sacamos los versículos. Dios le está hablando a la iglesia, porque a veces tomamos este verso 3:20 y lo sacamos allá con el parlante en la calle. Amigo, Dios te dice que Él está a la puerta y llama, pero este texto está dirigido a la iglesia. Y si el Señor le dice a la iglesia: aquí estoy a la puerta y llamo, ¿a dónde tenían al Señor? Afuera. Entonces, hermano, mire que podemos ser iglesia y tener a nuestro Señor afuera del corazón. Y ahí es donde el celo del Señor se enciende. Porque Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo que el Señor suyo es su Señor? Sí, es mi Señor. ¿Y a dónde está? Está afuera. Está llamando a la puerta a ver si le abro. Y ahí se cumple lo de cantar. Es cierto que mi amado llamaba y ella no, ella se hizo la rogada y ella se hizo la dura, ¿sí? Y cuando por allá le dieron ganas de levantarse, se levantó. ¿Y qué pasó? Ya el amado se había ido. Y salió a buscarlo. ¿Y qué pasó? ¿Y después qué pasó? ¿Y qué pasó con los guardas? Bueno, ahí le queda de tarea. La golpearon, ¿cierto? Uno dice: ¿pero a qué horas golpean a la novia y por qué? Y ahí es donde viene, hermanos, lo que está por venir a este mundo, ¿sí? Porque el Señor está llamando, pero nosotros le decimos: mañana, más tarde, Señor, mañana,
la otra semana. Y el Señor a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque permitimos que el mundo nos acomode. Este es el problema del mundo. Vuelvo y le digo, no podemos confundir pecado con mundo. Una cosa es ser pecaminoso y otra cosa es ser mundano. El tema de ser mundano es mucho más complejo porque uno puede llegar a ser mundano inclusive sin ser pecaminoso, aunque está pecando. Ahora mire, pero ¿cuál es el mundo? Acomodarnos, eso es lo que el mundo busca. Por ejemplo, usted sale a comprar colchones. Un ejemplo, ¿cierto? El mundo te va a decir, mira, en este puedes dormir mejor que en este. Usted sale a comprar un televisor, este va a ver mejor que este. Usted sale a comprar cualquier cosa. Lo que el mundo nos ofrece es que esto va a ser mejor, más cómodo, vas a estar más relajado, ¿sí ves? O sea, ese es el mundo, o sea, nos quiere acomodar a esta vida, como si nunca se fuera a acabar. Cuando Dios nos dice, cuidadito con eso, porque somos unos peregrinos. Aquí estamos, mañana no sabemos, cuidadito porque estamos de paso. No se me acomoden mucho. Pero nosotros compramos el grande, 4 metros por 4. Y ese es el problema, hermanos. A ver, no es que sea malo tener algo. Y soy reiterativo con esto. Lo que Dios no quiere es que nosotros entremos en este mundo como si no nos fuésemos a salir nunca. Al punto que Dios desapareció de nuestro pensamiento. Allí es donde nos volvemos mundanos. Y allí cayó la iglesia en la Odisea. Porque tenía platica, porque ya todo estaba más bonito, porque no había necesidad ninguna, todos estamos adinerados aquí en esta iglesia, aquí cobramos la ofrenda con datáfono, una maravilla, ¿sí? Así que nadie le dolía una muela. Y ninguna cosa tengo necesidad, aquí tenemos el mejor grupo de alabanza traído de tal parte, aquí tenemos a los mejores predicadores, la mejor hermenéutica, la mejor teología que pueden encontrar ustedes en el país, la encuentran aquí. Pero el Señor afuera tocando la puerta. Y eso no sirve para nada, hermanos. Uno puede tener aquí lo mejor de aquello y lo otro, el mejor piano de 50 y tantas octavas, pero si no tiene a Cristo, ¿eso para qué? Amén. Amén. Si Cristo está afuera llamando a mi corazón, ¿para qué? ¿Para qué octavas de nada? Me hago entender. No, es que tenemos un equipo aquí que nos costó tantos millones y Cristo, ¿a dónde está? Si Cristo está en el equipo, tiene sentido. Amén. Tiene sentido, porque no quiero decir que sea malo tener algo, hermanos. No, si Cristo está ahí, está bien, gloria a Dios. Pero, hermanos, si yo tengo esto, aquello y lo otro, y Cristo está afuera, vea, llamándome todos los días para que yo le abra, ¿para qué? Si lo mejor que uno puede tener en esta vida, hermanos, se llama Cristo. Amén, gloria a Dios. Sí, y si Cristo está en nuestro corazón, hermanos, haya mucho o haya poco, somos felices. Y estamos contentos. Bien, la iglesia entró en este asunto. Ahora, por eso les decía que miremos a la iglesia como una señal. ¿Por qué? Porque Cristo, a ver, ¿quién hace venir a Cristo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros. ¿Qué hace que Cristo venga? Tenemos que usar un patrón bíblico. Aquí tenemos que aplicar en matemática bíblica esto. Hermanos, Dios tiene un modus operandi a través de la historia y a través de la historia de la iglesia, y es Dios siempre va a orar por medio de la oración. La oración. Dios va a hacer las cosas cuando su pueblo se lo pida. Acordémonos de Moisés. Dios se le apareció en la zarza y lo llamó, venga Moisés. Lo que pasa es que el clamor de... ¿Cuántos años vivió Israel en Egipto? 400 años, 430 dice Hebreos. Y bueno, tenemos allí a Israel, pero 400 años tuvieron que pasar. ¿Para qué? Para que el Señor dijera esas palabras. Moisés, venga. El clamor de mi pueblo ha subido. El clamor de mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo y he descendido para mirar. ¿Por qué clamaron? Es la pregunta. Anita María, ¿por qué clamaron? El pueblo de Israel. Sí, pueblo de Israel. Pues para que el Señor lo sacara de allá, yo creo. Sí, claro, pero ¿cuál fue la razón que los llevó a clamar?
La angustia. Le estaban matando sus hijos. Hombre, le tocaron lo más precioso que tiene un ser humano, sus hijos. Este salió un niño, ¡pan! Arrancan en la cabeza y tírenlo al Nilo. Y empezaron a matar los niños. Claro, ya les tocaron el nervio ya. Los invadió la angustia. Y cuando quiso Moisés hacer algo, le aumentaron el trabajo. Entonces, ellos empezaron a llorar. Y a decir, Señor, ayúdanos, Señor, líbranos, por favor. Y ese clamor subió a la presencia del Todopoderoso. Y ahí el Señor llamó a Moisés y lo comisionó como un libertador. Pero había que esperar hasta que llegara ese clamor. Antes no. Entonces, hermanos, el regreso de Cristo funciona igual. Quien hace que Cristo venga es la novia, la novia. La Biblia dice el Espíritu y la novia. Dice, ven el Espíritu. Sí, la Biblia dice que el Espíritu está dispuesto todo el tiempo, ¿cierto? ¿Sabemos pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero la pregunta es, dice, ven la novia. Se tienen que juntar ambos. El Espíritu y la novia. Dice, ven la novia. Es lo que Dios está buscando. Un clamor angustiado de su novia diciendo, por favor, mi amado, ven. Ven por mí. Pero si la iglesia en la Odisea tiene platica, ¿para qué? Va a llorar por su amado, ¿cierto? Tú dices que eres rico, sí, mi amado, pero es que espera un momentico que aquí no estoy gozando este mundo. El celo del Señor se enciende, ¿sí? Sí, mi amado, espera un momentico que es que aquí esto está como bueno, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, allí es donde no va a venir Cristo sin que exista ese clamor. Sin que exista el Espíritu y la novia digan ven. Y el Señor ve su novia y tal vez su novia pues tiene buena comodidad en el mundo. Porque hombre, gracias al Señor tenemos iglesias hoy inmensas, hermosas, ¿cierto? Con miles de personas. Se tiene dinero para enviar y sacar otros hombres a predicar, familias. Se tiene dinero. No podemos decir hoy que no hay dinero. Porque mentiríamos. ¿Cierto? Y que la necesidad económica escasea en cuanto a iglesia nos referimos, porque como iglesia se tiene mucho, más que en cualquier otra época de la humanidad, ¿sí? Pero lloras cada mañana, nos puede preguntar el Señor, le pides a tu amado que venga. Le dices a tu amado, ven, sácame de este mundo que quiero estar contigo, quiero vivir contigo para siempre. Bueno, si el Señor no ve esa oración, el Señor no va a venir. Pero como el Señor va a venir, entonces el Señor dice, pues yo voy a hacer que oren así. Sí. Porque para el Señor todas las cosas son posibles. ¿Sí ves? Yo voy a hacer que oren así. Y entonces allí es donde viene lo que le pasó a Israel. Porque Dios quería liberar a su pueblo Israel, pero estaban contentos en Egipto. Ya se adaptaron, porque uno se adapta, hermano. Pues miren el desierto que decían, nos sentábamos frente a la olla. Pues sí, tal vez sí se sentaban frente a la olla. Quién sabe si los dejan comer de la olla, ¿cierto? Pero allá estaban en Egipto. Bien o mal estaban contentos. Pero cuando comienza entonces Faraón y le dice, no, esta gente se me está multiplicando mucho y no sea que se nos rebelen todos y esto aquí se vuelva un zaperuco y nos tomen el poder. Empecemos a matar niños. Si es niña la dejamos viva, pero si es niño, cuando empiezan con esa cuestión, claro, empieza Israel a angustiarse. Les tocó el nervio. El Señor sabía dónde tocar. Amén. Porque Él sabe dónde tocar, Amén. ¿cierto? Amén, amén. Así como le tocó el muslo a Jacob. ¿Sí? Jacob que va andando como un poquito así. Y cada vez que andaba Jacob, sabía que lo tocó el ángel. Porque amén. Cuando Dios lo toca a uno, hermano, uno no vuelve a ser el mismo. Amén, amén. ¿Sí? Pero hermano, Dios lo que no quiere... A ver,
Dios quiere que seamos entendidos. Amén, amén. Por eso en su palabra hay una palabra que es dura, pero que es muy real. El Señor nos dice, no seas como el mulo. Sí, como el caballo, el mulo sin entendimiento, que si no le pones un cabresto, un lazo aquí, lo jalas para acá, no viene. Y a veces ni así, ¿cierto? Entonces, a veces Dios tiene que ponernos un cabresto. Y ese cabresto es el dolor, la angustia, el punto donde nos dolió, para que andemos. Hermanos, pero no es necesario ni siquiera ir hasta allá, si nosotros somos entendidos. La Biblia dice, los entendidos entenderán todas las cosas. Así que cuando Dios permite que este punto en Israel sea tocado, ellos empezaron a orar y a llorar y a clamar. Claro, ahí vino el libertador. ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Qué va a producir que la iglesia del Señor ore con ese clamor, con el que clamó Israel en Egipto? ¿Qué va a producir ese clamor? Y aquí vamos empezando a concluir esta parte. A ver, ahora 8 días tuvimos la introducción y hoy empezamos con esto. Muy importante. Mientras la iglesia, hermanos, esté cómoda, mientras la iglesia esté amañada en el mundo, no va a clamar así. Eso es un hecho real, hermano. Mientras uno esté cómodo acá en este mundo, uno no va a clamar con el clamor que se necesita clamar. Y por eso es que el mundo hoy, estamos hablando de hoy a la fecha, se está perfilando ¿para qué? El mundo está empezando a dar un giro. Nosotros estamos en el ocaso de un periodo muy lindo donde ser cristiano era muy lindo, ¿cierto? Nosotros estamos en el ocaso de un periodo donde usted es cristiano, ay, qué pena, porque dijo una palabra mala, porque, ¿sí? Usted es cristiano, lo felicito, qué bueno, para adelante. Nosotros estamos en ese ocaso, es decir, en el punto donde ese día se está apagando. Y está a punto de nacer un día en el que ser cristiano va a ser un problema, ¿sí? Y un delito. A usted de los cristianos, usted es el que dice que no se puede esto, aquello y lo otro. Usted es el que atenta a la libertad del pensamiento. Usted es el que atenta al que esto. Hermanos, las cosas van pasando así paulatinamente. Yo hace 8 días les decía, aunque vimos que un pastor fue arrestado, que en Suecia un pastor pagó un mes de cárcel. En fin, aunque hoy día oímos esto, hermano, esto se va a generalizar no solo a pastores, sino al cristiano como tal. La religión cristiana, por así llamarla, ¿cierto?, va a ser prohibida. Y ya lo vemos. Ya vemos que nos quieren callar en muchas cosas. O sea, ya la Biblia, al día de hoy, en algunos países no se puede predicar toda como está escrita. ¿Por qué? Porque atenta el pensamiento de otros. Porque atenta lo que la ley dice. ¿Sí? Y hermano, la vuelta de un par de no sé, tal vez de décadas, no sabemos cómo está esto. En un punto donde ya la enseñanza como tal, hermanos, va a ser denunciada. ¿Por qué? Porque el mundo quiere vivir sin ley, lo que hablábamos ahora, y Dios lo permite, porque así sin ley se libera lo que hay en el corazón. Dios no tiene problema con eso. Él le ha escrito, muestren lo que son. Eso es lo que el Señor va a hacer, muestren lo que son, porque de esa manera van a ser juzgados. Y hermanos, esto se va a empezar a poner apretado y va a llegar el momento donde reunirnos como nos reunimos hoy no va a ser posible, donde nos va a tocar que volver al principio. Y aquí es donde quiero llegar, porque a lo que les decía ahorita, a veces nos apoyamos en una teología que decimos, no, vamos a ser arrebatados antes de sufrir cualquier cosa, porque Dios no nos va a permitir sufrir nada. Hermanos, digámosle eso a Pedro, que lo crucificaron boca abajo, o a Pablo, que lo decapitaron, o a Esteban, que lo mataron a piedra. Oye, Esteban, pero si a Dios no nos va a hacer perder ni una uña, Esteban, ¿por qué te mataron a piedra?
Preguntémosle eso a los cristianos que los acribillaron los bárbaros mientras huían de Roma. Preguntémosle eso a los cristianos que se los comían los leones en el circo romano, ahí en Roma. Preguntémosle eso a los cristianos que mató la Inquisición, que los torturaron de una manera tan violenta, tan inhumana. Preguntémosle eso a todos los hombres de Dios que han muerto de una manera tan cruel. Que Dios no nos va a dejar sufrir ni una uña. No, hermano, lo que dice el Señor es: no tengan miedo, porque ni un solo cabello de vuestra cabeza se perderá. Y esa sí es la garantía que tenemos. Sí, que así tengamos que sufrir, que así el enemigo quiera hacer cualquier cosa, el Señor nos dice: mira, ni un pelo de ustedes se va a perder. Así como estos 3 muchachos en Babilonia, ni un pelo de ellos olía humo, dice la Biblia. Así aquel que está firme en medio de cualquier situación, ni un solo cabello se perderá, porque Dios los salvará enteramente. Entonces esto se va a poner así apretado, hermanos, porque así Dios ha purificado su pueblo siempre, siempre. Pero también en medio de los sufrimientos, hermanos, y esto es otro tema que tal vez lo toquemos o tal vez no, pero se los voy a dejar abiertos. En medio de los problemas y las situaciones más complejas que la iglesia ha vivido en la historia de la humanidad, ha habido un grupo de gente que no ha caído en manos de esos sufrimientos. Usted se preguntará por qué. Y yo le voy a responder: porque no lo necesitan. No lo necesitan. Porque es gente que ya está muerta en vida. Por Cristo, ¿no? O sea, se han entregado tan enteramente. Hablemos de un Jeremías, por ejemplo. En la cautividad llegaron, hermanos, Jerusalén ardió a 500 grados. Más o menos a eso ardieron las Torres Gemelas. 500 grados, le prendieron fuego, mataron niños, mataron ancianos, mataron de todo. Lo mejorcito de Jerusalén lo dejaron. Algunos de la alcurnia, algunos jóvenes de la alta sociedad, los amarraron y muchos desnudos caminaron 800 kilómetros hasta Babilonia, donde los deportaron. A Jeremías no le tocó nada de eso, ya le tocó ahí la caída de Jerusalén, le tocó a él. Y el boleo de espada aquí, y Jeremías tal vez se agachaba y nada lo tocaba. Y uno dice: ¿y este por qué? A otros los prendían candela, ¡ay! Niños por allá, y Jeremías que se agachaba y nada. Por allá uno lo agarró y lo amarró y le dijo: vamos para Babilonia. Y había caminado 2 cuadras, tal vez o 3, y llegó un general y lo miró y: me lo sueltan, haga el favor, suéltenmelo. Dijo: mire al norte, mire al sur, ¿a dónde quiere quedar a vivir? Hágale, que va por mi cuenta. ¿Por qué? Porque era una persona entendida, que había comprendido que no se podía afianzar en este mundo y ya había sufrido. Sufrió en la cisterna, sufrió por predicar la palabra, pero se mantuvo firme en su fe, en su creencia, no se recostó al mundo, no se dijo: no, es que yo me voy a hacer un... No. O sea, nunca su corazón se llenó de ese pensamiento. Era un hombre que estaba claro en las cosas de Dios. Entonces ser triturado no era necesario, ya lo era en sí mismo. ¿Me hago entender? Amén. Y si hay una promesa, hermanos, vuelvo y le digo que no vamos a tocar el tema tal vez, pero si hay una promesa para un remanente de la iglesia que no va a ser tocado, sí la hay, pero es porque ese remanente no lo necesita. Pero hermanos, la mayoría de iglesia va a necesitar entrar al fuego. Y cuando ese fuego, hermano, la empiece a quemar, ella va a empezar a clamarle a su amado: ven, Señor, no quiero estar un día más en este mundo, Señor. Cuando empiece a hacer un delito al punto que dé hasta pena de muerte profesar a Cristo, que uno tenga que estar escondido como lo estuvieron los hermanos, vean, los mártires de las catacumbas. No sé si han visto pues el documental, se lo recomiendo, de History Channel, ¿sí? Hermanos, la piel se les puso blanca porque no veían ni la luz del sol. Toda una ciudad está construida en Capadocia, debajo de la tierra, donde los cristianos se escondían y vivían allá. Y eran identificados cuando salía alguien a comprar comida porque su piel era blanca. Lo agarraban y lo mataban.
Ellos vivían en esas cuevas, los cristianos, porque era un delito ser cristiano. O sea, el solo hecho de decir usted es cristiano, y el cristiano de verdad, lo matan con esa mera pregunta. Es que ese es el problema con el cristiano, ¿cierto? Que el cristiano de verdad, con esa mera pregunta lo matan, porque el cristiano de verdad no es capaz de decir, no, yo no soy, no. O sea, él no es capaz, porque eso implicaría negar a Cristo. Entonces, con esa mera pregunta el cristiano va a la muerte. Y muchos murieron así, y eso va a volver. Al punto donde vamos a ser escondidos, hermanos. Y llegaron, y tal vez uno asustado porque llegaron, o tal vez le arresten la familia, tal vez a uno. El nervio de uno, ¿cierto? La esposa, los hijos se los lleven. Hermano, si a uno se le llevan la esposa, los hijos por matarlos, por ser cristianos, dígame, ¿uno para qué quiere estar en este mundo? ¿Para qué? Ya uno se va a llorarle a su Señor y a decirle, Señor, venga y acabe con esto, Señor, venga por mí, sáqueme de aquí, Señor. Mejor dicho, no quiero estar un día más en este mundo. Solo cuando la iglesia llegue a ese clamor, a esa angustia de desear profundamente a su Señor, hermano, los cielos se van a romper. Ese clamor va a ser tan poderoso que va a romper los cielos y va a hacer que subamos para no conocer nunca más la angustia y nunca más el dolor. Y dice la palabra que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Amén. Nunca más. Dijo el profeta Isaías, porque gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Nunca más vendrá invasor a ti, y cualquiera que piense mal contra ti no lo hará conmigo, dijo el Señor. Callarás la boca de todo el que se levante contra ti en juicio. Mire lo tremendo. ¿Sí? Hermanos, esta palabra nos lleva a un par de cosas. Uno, a sentarnos en una realidad. Y es la realidad de lo que viene. Dos, hermanos, no le tengamos miedo a lo que el enemigo puede hacer. ¿Sí? Esa es una forma de vencer. Apocalipsis 12. El versículo 11. ¿Quién lo lee en alta voz, por favor? Vamos a terminar en este versículo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Hermano, el que menosprecie su vida hasta la muerte, el enemigo no le puede hacer nada más. Es lo máximo que el enemigo nos podía hacer. Ya, él llega hasta ahí, matarnos. ¿Ya? Pero tenemos un Dios fiel que ha prometido guiarnos más allá de la muerte, darnos un cuerpo indestructible, sacarnos de las sombras de la muerte para que brillemos con su gloria perpetuamente. Si tenemos una palabra tan fiel y firme, no le tengamos miedo a lo que pueda levantarse. Amén. Amén. Porque Dios, hermanos, está con nosotros. Así como lo estuvo con estos santos hombres que murieron, que fueron incinerados, que fueron torturados. Estuvo con ellos y que ya tienen el reino asegurado, porque cuando se sentenció Pablo ya a pena de muerte, él escribe a Timoteo y le dice, yo estoy a punto de ser sacrificado. Por lo cual sé que Dios, juez ¿qué? Justo. ¿Le tiene reservada qué? Reino. Así que él iba contento, él iba para ponerle la cabeza ahí al cepo y él no veía que esa guillotina cuánto filo tenía. No. Él tenía su corazón y su mente en el reino. Ya me voy porque este mundo aquí pasamos. Con guillotina o sin guillotina, aquí estamos de paseo. Puso su cabeza ahí y se encomendó a su Dios. Le cayó la cabeza al suelo, pero es un hombre que tiene ya el reino asegurado. Donde esté en este momento está relajadito, esperando que su Señor venga en las nubes para recibir el reino glorioso. Amén. Amén. Es la promesa de nuestro Señor, hermanos. Así que son cosas que son necesarias. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Y dijo, es necesario que todas estas cosas sucedan.
suceda. Hermano, es necesario que a la iglesia le venga un fuego de prueba, es necesario y va a venir. Y es necesario para poder, ¿qué? Santificarla del celo que Dios tiene ahora. El celo de que a veces le ofrecemos a otro lo que a Él no. El celo de ofrecerle al mundo lo que a Él no le podemos dar. De ese celo Él nos quiere santificar. De que nuestro mejor tiempo, nuestro mejor momento, nuestra mayor fuerza sea de Él. Que nuestro corazón enteramente sea de Él. Y cuando eso suceda, hermanos, entonces Él aparecerá en las nubes por ella. Amén. Espera usted este momento. Llene su corazón, hermano, de esto. Suspire cada día por la promesa del Señor, de que Él viene pronto. Amén. Hermanos, hoy más que nunca, estamos cerca de esto. Hoy más que nunca. Y yo cuando veo que el mundo se pone patas arriba, yo me pongo contento. Usted dirá, hermano, ¿pero por qué si usted se pone contento? Porque, hermano, yo sé que el mundo se tiene que poner patas arriba. Yo digo, entre más rápido pase, más rápido viene el Señor. ¿Sí? Seguro. Y que si esto el día de mañana se pone ilegal, gloria a Dios, porque ya estamos más cerca del regreso. ¿Sí? Pues Cristo dijo, cuando veas estas cosas que están pasando, ergíos, porque vuestro galardón está cerca. O sea, ya el Señor está a las puertas, ya va a bajar. ¿Sí? Hoy más que nunca, hermano, estamos que le echamos mano a esto. ¿Sí? No vamos a echar para atrás ni un centímetro. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Y vamos a orar a nuestro Señor dándole gracias y también poniendo nuestros corazones delante de Él.